tipo de R, ¿no? Un R chiquito, un R mucho más grande, puedo controlar con estos dos parámetros. Ahora hay otra medida que es el giro de esto comienza a girar, entonces ahí hay un tercer parámetro. Entonces hay tres parámetros que pueden, en este caso, precisar un punto dentro del espacio, no utilizando X, Y y Z, ¿no? Estoy utilizando otro tipo de parámetros y logran también ubicar en el espacio. Entonces eso, por ejemplo, está visto acá, ¿no? En este tipo de maquinaria que ustedes seguramente han visto. ¿Esto dónde han visto? A ver, ¿algún lugar donde hayan visto esto? Los civiles. Yo nunca he visto eso. Ya bueno, algún día lo verás. Ya vamos, saberes previos, a ver, espero que se acuerden. Había nuevas coordenadas que vamos a trabajar. Una eran las rectangulares, que son famosas, el X, Y, Z, la otra eran las cilíndricas y hay una más. ¿Cuál es la otra? La esférica, perfecto. Ya esas tres son las que vamos, bueno, no tres, dos de ellas, esta ya es famosa. La rectangular, utilizamos X, Y, Z para ubicar un punto en el plano. Entonces aquí ubicamos como una especie de cubo midiendo las longitudes X, Y, Z y el puntito sería de acá en el espacio, ¿de acuerdo? Ese sería el puntito que tenemos. Las coordenadas cilíndricas ahora utilizan una especie de cortezas cilíndricas para ubicar, o sea, tratan de que un punto del espacio yo lo ubico dentro de una corteza cilíndrica, eso es lo que hacen, ¿no? Y ahí utilizan nuevos parámetros. Van a utilizar un ángulo de giro, un radio en este caso, y ahí vas a determinar este puntito, ¿no? Con la altura adecuada. Entonces todo esto está sobre un cilindro, mira acá está el cilindro, por eso le llaman coordenada cilíndrica. ¿Ves? Este punto en el espacio está en la superficie de un cilindro. Ahora, para definir ese cilindro en el cual él se encuentra, necesito el radio de este cilindro, la altura que va a tener el cilindro y también necesito el ángulo que ha girado a partir del eje X positivo. De ahí se mide el ángulo de giro para determinar dónde se encuentra exactamente ese punto. Entonces, con esos tres parámetros se puede definir el punto en el espacio. Coordenadas cilíndricas porque todos los puntos siempre están sobre un cilindro. Bueno, por eso le llaman de esa manera. La esférica, algo parecido, pero si le nombres esférica es porque ahora el punto va a estar sobre quién? Sobre una esfera, entonces por eso le llaman coordenadas esféricas. Tenemos ahora estos valores para tomar las mediciones. Tengo este ángulo de giro en el plano XY, luego tengo acá el ángulo, pero medido desde el Z positivo, no se mide de otro lado, desde el eje Z positivo, de ahí se mide la abertura hacia el vectorcito que estamos viendo acá. Y el ρ ya no le llaman R, le llaman ρ, sería la longitud que hay desde el centro hasta el punto que tú especificas. Esto le llaman coordenadas cilíndricas, porque esto, en este caso esféricas, porque va a estar dentro de una esfera, por ejemplo así. Entonces es como un cascarón tipo esfera, entonces ahí se encuentra ahora el punto. Cada punto va a estar dentro o contenido en una esfera, sino que dependiendo de la ubicación del punto, qué tan cercano al origen está, entonces los cascarones son más chiquitos, otros más grandes, hay de todo, ¿no? Entonces ahora se trata de hacer eso, ¿no? Ubicar el punto en un cascarón así esférico. Si lo logran, ahí entonces te pueden decir qué coordenadas tiene y ahora utilizan estos valores, ¿no? La distancia del centro hacia el punto, eso es el radio, que le llaman ρ en coordenadas esféricas. El ángulo que forma esta línea, ¿con quién? Con el eje Z, pero positivo, solo con el Z positivo, con él se mide a partir de ahí. Y el otro sería este ángulo de giro, el barrido que hay sobre el plano XY, ¿no? De la proyección de esta línea sobre dicho plano. Entonces eso genera un angulito, esa es la tercera medida. Y a esos tres son los que van a generar coordenadas esféricas. Entonces rectangulares, cilíndricas, esféricas sí es totalmente distinto, es decir, es un poquito más complicado, más trabajoso, sus fórmulas de transformación son más complejas. Por eso generalmente dentro de las coordenadas este es más útil. Las esféricas tienen que ser casos bastante puntuales, ¿no? Generalmente cuando involucra casi en su mayoría pura esferas, ahí es donde esto conviene. Pero si hay otro tipo de superficies que no son esféricas, hay que ver. No te podría decir que no lo utilices, no. Habría que ver qué situación es, qué tipo de superficies aparecen y de acuerdo a eso decidir si estas esféricas pueden ser útiles o no. Las cilíndricas no tienen mayor utilidad. En cilíndricas lo utilizo al toque, si veo una esfera, también la cilíndrica puede intervenir y en otras superficies también es factible
su intervención. En cambio, estas no, sí hay que tener bastante cuidado. Ya esas son las coordenadas que vamos a manejar entonces. Ahora dice, ¿cómo expresar el punto? Ya, esas formulitas son las formulitas de transformación. Vamos a ver ahora. El quiz, si quieren jugar quiz, ahora hay 5 coordenadas más. Jugarán, no sé si funciona. Ahí está bien. En radio, en pi, no funciona. La P que es está como imagen. Y otro ángulo más. Está. Está como ese es. ¿Cómo era el símbolo? Ah, se me olvidó el nombre. Sí, pero me olvidé el nombre. Vamos a hacer caso a su compañera, vamos a copiar el link. Que sea del tipo cilindro, por eso le denominan de esa manera. Ahora vamos a utilizar 3 nuevos parámetros, R, θ y Z. Bueno, este R y θ va a ser casi igualito a lo que es polar. Este Z no ha cambiado su nombre, ¿ves? La altura es la misma, no va a haber problema con eso. Acá están las coordenadas. Este puntito ahora lo determinas de esta manera. Acá hay un radio, una distancia que tú vas a medir acá, que es la proyección del punto en el cual es esa distancia, ese radio. Al medir esta línea de que es la distancia, aquí va a haber un ángulo de inclinación, ya ese es el ángulo θ, y para determinar el punto en el espacio ahora le miden la altura. Por eso estas tres son las componentes para ubicar ese punto en el espacio. Y estas son las coordenadas cilíndricas porque ya sabes que esto está dentro o está en la superficie de un cilindro, ¿no? Donde sus características son esto, ¿no? Su radio, el ángulo y la altura que tendría el cilindro. Las fórmulas son prácticamente igualitas que polares. El X es R coseno, Y es R seno y el Z simplemente es seno, es lo mismo. Estas coordenadas son las que corresponden a las llamadas cilíndricas. Y entonces eso es lo que vamos a utilizar. Ahora, con esas coordenadas se puede encontrar el jacobiano, porque recuerda que estas coordenadas cilíndricas son cambios de variable en realidad. O sea, lo que estás haciendo es cambio de variable, ¿no? Entonces tienes que hacer todo el procedimiento que se ha establecido en cambio de variable. Eso no debe de cambiar para nada. Y dentro de ese procedimiento usted tenía que calcular qué cosa. El jacobiano, ¿no? Entonces eso tampoco debe de modificarse, debe ser el mismo tipo de cálculo. Calcular el llamado jacobiano. Ya el jacobiano de esto, tú lo encuentras, te va a salir este valor, R. Ya tú recuerdas cómo se calculaba el jacobiano, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Era con derivadas parciales y el determinante. Pues ya, entonces tú calculas el jacobiano, te va a salir un resultado y este va a ser el R. Si te das cuenta es el mismo que en polares, ¿ah? Si te acuerdas, en polares el jacobiano era el mismo, ¿no? Y acá también sucede lo mismo. Este sería el jacobiano. Y a eso es con respecto a coordenadas cilíndricas. Ya con eso ya puedes construir. Bueno, acá se puede de una vez especificar eso, ¿no? Que el jacobiano era para que tú sepas los diferenciales, ¿no? Los 3 diferenciales ahora, ¿cómo se representarían? Simplemente R y colocas los diferenciales nuevos, ¿no? Ese sería entonces su equivalente. Eso sería ya utilizando el jacobiano. Ya estos son coordenadas cilíndricas. La idea de utilizar las cilíndricas generalmente es cuando tú veas suma de cuadrados, pero solamente de las dos variables, el x cuadrado y y cuadrado. Por eso hay que recordar también esta equivalencia, ¿no? Que la suma de cuadrados es r cuadrado. Cuando yo vea así la suma de dos de ellos que están al cuadrado, generalmente es para cilíndricas. La otra tiene que tener un aspecto un poquito más grande que eso. Ya estos son las cilíndricas. Vamos a recordar la esférica. Para la esférica ahora tiene 3 parámetros también, un radio que le llaman ρ, un ángulo que θ y este ángulo que es el phi. Le han puesto otra notación acá. Ya bien, el ángulo θ dice es el ángulo de la proyección del punto P en el plano XY. Por ejemplo, acá tenemos el punto en el espacio, entonces tú proyectas el punto sobre el plano XY, acá. Entonces esta línea que hace aquí va a generar un ángulo, ese ángulo es el llamado θ, es el ángulo de esa línea proyectada, ¿no? Sobre el plano XY. La longitud de esta proyección es lo que le llaman R, ¿no? En este caso yo necesito el otro radio que sería la longitud del centro al punto. Esta proyección es el R que has visto en cilíndricas. Esta de aquí es el ρ, pero este es de esféricas. Es del centro hasta el punto. Ese es en coordenadas esféricas, se llama ρ, es un radio. Y este ángulo phi va a decirse desde el eje positivo, desde mi eje positivo Z, hacia esta línea que has trazado, ¿no? Hacia este radio. Ese angulito es el phi. Este es el ángulo, pero con la proyección
y este radio es de centro al punto, ¿de acuerdo? Este es de centro a punto. En cilíndrica no es de centro a punto, ¿ah? El radio es de centro a quién, al punto proyectado, que es diferente. En cilíndricas el radio es del centro al punto de proyección. Este no, este es directo al punto. Las fórmulas, ya estas son las fórmulas más complicadas. El X, el Y, el Z. Ahora, para que lo recuerdes, acuérdate en polares solamente le agregas el seno del nuevo ángulo. El nuevo ángulo es este. Y entonces, si yo quiero, por ejemplo, el X, te acuerdas como R coseno. Y aquí le pones Rho ahora, ¿no? Rho coseno. Y le agregas seno de phi. El otro también, mira, el Y, ¿quién es? Rho seno. Y le agregas seno de phi. Y para el Z ahora es Rho coseno de phi. Ese sería sus equivalentes. Y entonces todo esto es lo que vas a utilizar ahora para realizar los cambios y todo ello. Ahora, como estos son cambios de variable, provocan un jacobiano. Ya su jacobiano es más bravo acá, pues no, su jacobiano va a ser un poquito más grande. Las limitaciones de estos valores son así. Rho, por ejemplo, como es una longitud, tiene que ser de 0, positivo en otras palabras, ¿no? Mayor que 0. El ángulo θ solamente va de 0 hasta una vuelta completa, 2π. Y phi, este de acá se mide solamente desde 0 cuando está encima del eje positivo de z, y esto va a comenzar a abrirse hasta llegar a la parte inferior. Solamente va de 0 a pi. Eso sí no da una vuelta completa, no da la vuelta. Solamente es de 0 a pi. Nada más. De acá arriba comienza y termina en el eje inferior. No, nada más. No vayas a empezar a darle la vuelta completa. Ten cuidado en ello. Bien, esos son los valores que puede tomar esta expresión, y el jacobiano de él ya sabes cómo calcularlo, ¿no? Con derivadas parciales, todo eso, y puedes demostrarlo, te sale esta cantidad. Rho al cuadrado seno de phi, esa es la cantidad que sale. Ahora, hay que tomarle valor absoluto, ¿qué opinas? ¿O no es necesario? Rho al cuadrado, positivo, no hay problema. Ahora, el seno de phi es el inconveniente, ¿no? Es positivo, porque el ángulo entre quienes está 0 pi, o sea, está en el primer y segundo cuadrante, ¿no? De 0 a pi, primer y segundo cuadrante. Y en el primer y segundo cuadrante la función 0 es positiva, así que aquí no importa qué ángulo será, siempre será positiva, así que no habría ningún problema con respecto a eso. Así que nada de valor absoluto, no es necesario. De todo ya está arreglado para ello, pues, ¿no? Para que no estés pensando qué pasa con valor absoluto, cómo lo elimino, nada. El ángulo ya está definido en un lugar donde esto no necesita ninguna variable. Y ahí este es el jacobiano, y ese jacobiano te sirve para los diferenciales, ¿no? Con eso sabemos entonces que el diferencial de x, de y y de z sería el jacobiano, esta expresión, multiplicado por los diferenciales nuevos, que sería el diferencial de rho, el diferencial de θ y el diferencial de... Ese sería entonces su equivalente. Y a la ventaja que esto tiene es que como los cambios ya están hechos, el jacobiano también, ya lo tienes conocido. Entonces eso es lo que en este caso tendríamos, ¿no? Este es el jacobiano, este es el z, y hay que acordarse todo esto. Bien, ¿alguna pregunta aquí? Nada, todo claro. Recuerda que esférica es porque está dentro de un cascarón esférico, ahí se encuentra en esa superficie el puntito. Bien, ¿cuándo utilizo esto? Generalmente utilizas cuando tú veas las 3 letras al cuadrado, ¿no? Si tú ves la operación entre las 3 sumándose al cuadrado, esféricas es lo más probable. Lo más probable, no hay garantía. Entonces esto no es, digamos, un uso así común y corriente, no hay que ver para usarlo. Las cilíndricas es un poco más frecuente, ¿no? Puede usarlo con mayor frecuencia en diversas superficies, pero la esférica no, útil. Generalmente cuando hay participación de esferas, ¿no? Generalmente, pero tendría que ver qué otras superficies aparecen. Puede ser que una sea esférica, qué bonito, pero la otra que aparece no tiene nada que ver con una esfera, es totalmente distinto, puede complicar el problema, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver eso, no se puede tomar una decisión. Y al cambio de variable en triples, igualito que en dobles, ¿no? Tú tienes ahora el equivalente de x, y, z en función de nuevas letras. Esto va a ser una especie de transformación donde el sólido se va a cambiar, pues mira cómo son los bloques sólidos, ¿ves? Son diferentes, ¿no? Hay deformación cuando se hace el cambio de variable. Para hacer el cambio de variable, las fórmulas te sirven para reemplazar en la función. Para eso sirven las formulitas. Y el jacobiano te va a servir para la transformación de los diferenciales. Entonces el cambio de variables es así, mira. Aquí está el jacobiano, entonces el cambio de variables acá en la función reemplazan los equivalentes de x y z, y los diferenciales se transforman en este nuevo, ¿no? Donde sería el jacobiano en valor absoluto y los nuevos diferenciales.
Ese es el cambio de variable en coordenadas, en este caso en integrales triples. La misma idea, solamente que ahora tienes una variable más. Esa es la única diferencia, y el tratamiento es idéntico. Nada de eso va a cambiar. Bien, ahora sí, vamos a utilizar las cilíndricas en integrales triples. Tenemos en este caso la equivalencia cilíndricas, R coseno, R seno, y el Z sigue siendo seno. La transformación, mira, la transformación de este bloquecito ahora va a ser de esta manera. Mira, este es en el plano X y Z, este es en el nuevo sistema, ¿no? En el plano X y Z se está viendo la forma, ¿no? Esto es como si fuera... A ver, ¿dónde puedes haber visto esto? No creo que haya sido esos lugares. A ver, ¿alguna vez has ido a un mercado? Ya, nunca has ido. Ya, si algún día vas, ¿Qué es eso, mano? ahí venden de todo, fruta, por ejemplo. Imagínate, por ejemplo, quieren comprar una fruta, así, una sandía, ¿Qué? más como una papaya. Ahí se compra la fruta. No tiene la forma esférica, pero imagínate el proceso, ¿no? Quiere comprar eso, tú no sabes cómo está, ¿no? Está ahí entero, no sabes cómo está el contenido, ¿no? El que vende sí conoce, pues no es su chamba, entonces al toque, mires, no, eso está perfecto para comer, dice. Pero tú no, pues, ¿no? Tú miras, esto estará bien, de un momento llevo y no está todavía como para comerlo. Entonces a veces uno le pide una prueba, ¿no? Podía probarlo, uno de dos, o le hace el tajo completo o si no le saca un pedacito. ¿Has visto cómo sacan esos pedacitos? ¿No? Le ponen el cuchillo encima así, un cuadradito y saca un bloquecito, ¿sí? Ya ese bloquecito es esto. Ese bloquecito el que están sacando. Y entonces ese cortecito que hacen es de este tipo, ¿eh? Entonces ahí tú puedes ver en la vida diaria, esto se ha visto, si es que alguna vez has ido al mercado. Algunos creo que no conocen, no viven en burbujas, no conocen el mercado, no saben eso. El cilindro, pues, el cilindro. ¿Quién hace eso? Bueno, los padres. Y algún día te va a tocar, irás tú y verás ese proceso. Ya eso es lo que está. Ya en esa figurita ahora vas a integrar con respecto al, y este es el que se mide justamente con el ángulo, θ, el R y la altura que va a tener. Y acá está el jacobiano, mira. El jacobiano está expresado acá. Las derivadas de X, aquí están arriba, derivadas de Y y la derivada de Z, que no tiene el ángulo, no tiene el R, por eso acá sale 0, 0. Derivada respecto a Z sale 1, ¿ves? Ese es el único que tiene. Este es el determinante que representa el jacobiano. Cuando haces el cálculo de este determinante, ahí es donde encuentras que sale R, ¿no? Su determinante. Claro, ahí se tiene que aplicar matriz. Ese es el jacobiano. Entonces tu integral en cilíndrica sería así. En la función reemplazan los equivalentes, el X, el Y y el Z. Reemplaza sus equivalentes en la fórmula de la función. Y los diferenciales, lo que te había dicho, se transforman en los nuevos, pero con el jacobiano del ángulo. Ese sería entonces la transformación de tu integral triple, ¿no? En nuevas coordenadas. Cambio de variable, es igualito al cambio, sino que ya estas cositas están ya establecidas. Esa es la ventaja que se tiene. Ya esto es en coordenadas cilíndricas. Ahora la esférica es parecido, pero queda un poco más grande. Ya a ver, un ejemplo de coordenadas cilíndricas. Te piden evaluar esto, pero no quieren la cartesiana, queremos hacerlo en la cilíndrica. En la cartesiana tampoco creo que convendría. No, pues si yo integro primero esto con respecto a Z, va a quedar estos dos acá, ¿no? Acompañado de él es un problemón. Luego corresponde a Y, ya es problemático porque acá aparece un Y cuadrado, ya se complica la situación. Por ejemplo, este en cartesianas es bastante laborioso. Ya lo que vamos a hacer es convertirlo a otro sistema. ¿Qué coordenadas? Vamos a elegir la cilíndrica. ¿Por qué, profesor? Porque veo que aquí hay suma de cuadrados de X y de Y. Eso generalmente es más acomodable para la cilíndrica. La esférica es cuando el Z también está al cuadrado sumándose. Ahí puedo pensar en esféricas. Caso contrario, no. Entonces acá voy a pensar en cilíndricas. Ya para las cilíndricas, a ver, aquí está la solución. Ya empezamos a ver. Aquí está la regla. Dice, ¿qué es esto? De acá lo he sacado. Pues mira, el Z está comprendido entre 2 y esta raíz. ¿Ve? Es mayor o igual que 2, menor o igual que esta raíz. Aquí está el Z. ¿Ve? Mayor o igual que la raíz y menor o igual que 2. Esos serían los límites. La segunda es el Y. El Y está entre estos dos radicales. Aquí está. Y el X está entre los números, menos 2 a 2. Ya eso es sacado de los límites de integración. ¿Qué es lo que quiero hacer?
quiero ver qué región es, pues, ¿no? Y de acuerdo a esa región voy a plantear mi integral con coordenadas nuevas. Entonces vamos a hacer eso. Bien, para ello hay que reconocerlo porque así como está al momento no conoce ninguna, entonces hay que reconocer qué es lo que aparece acá. Ya empezamos con esta. Este es el Z que está variando, este es el que me interesa. El Y, como está variando entre ellos, esto lo puedo acotar así, ¿no? Este es el Y, entonces yo puedo decir el Y al cuadrado, si lo elevo al cuadrado estará entre 0 y esto al cuadrado. Cuando esté así solamente se convierte en esta forma cuando se eleva al cuadrado. Ahora de esta parte voy a sumarle el X cuadrado tomando esos dos que están al final, y al sumarle este de aquí al otro lado quedaría que L es menor o igual que 4. Entonces si usted observa, esta es la ecuación de una circunferencia, ¿no? El igual es la circunferencia, el menor o igual ya sería el círculo completo. Entonces acá hay una circunferencia, a veces está muy buena para hacer con cilíndricas, entonces esto me conviene para hacer ese tipo de cálculo. Bien, este de acá es un cilindro, pero es la proyección sobre el plano XY, sería de esta manera y lo puedo dibujar. A ver, han hecho un dibujo, pero no han hecho el dibujo. Y ahora esta de aquí también la puedo transformar. Este es el Z, este va en la parte de abajo y el otro valor va en la parte de arriba. Se puede hacer un gráfico para ilustrar, pero no es necesario, a todos se puede hacer el cambio aquí mismo. Pero creo que han hecho un dibujo. Dice, la superficie inferior, o sea, esta raíz cuadrada, es la superficie de un cono. Este es un conito. Bueno, no el conito completo, el medio cono. Y su superficie superior es el plano Z igual a 2, es decir, es bastante sencillo, así nada más. En cambio el otro está hacia abajo. Un pequeño conito, a ver, en la parte inferior. El dibujito, a ver, el dibujito, acá está felizmente un dibujito para ilustrar. Esta sería la forma del sólido en el cual estoy efectuando la integral. Esta parte de arriba sería el Z igual a 2, el Y era RC. ¿Y qué más nos falta? El Z era Z. Y recordar que la suma de cuadrados es R cuadrado, ¿correcto? Esos son los equivalentes que tenemos. Entonces con eso voy a cambiar la región. Por ejemplo, la primera, la de acá Z igual a 2 se queda, ese no hay problema. De acá, la suma de cuadrados yo sé que es R cuadrado, por lo tanto al sacar la raíz esto significa que Z aquí es igual a R. Entonces el Z variaría desde esta superficie del cono que es R hasta la de arriba que es 2. Entonces Z varía de R hasta 2. Ya ese ya está definido. Ahora para el XY, todo esto se proyecta y genera esta parte pintada en la base, ¿no? Esa sería la sombra que genera su proyección. Ahora en esa proyección voy a medir por acá, a ver un puntito y decimos de aquí de empieza, se jala, de acá se empieza y se va jalando, llego hasta esta parte exterior. Entonces esa sería la medición que estoy haciendo. Ya, esa longitud es el R, pero el R ¿cómo variaría? Este R variaría desde el origen de 0 hasta que llegue al exterior. Pero el exterior, este de aquí, también tiene su fórmula. Ahora, ¿quién es la fórmula de él? Ya para eso te han dado acá la ecuación de esa parte, que ya lo borré. ¿Cuál era la ecuación de esta expresión? ¿Se acuerdan? Esto era X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, ¿no? Menor o igual era dentro, ¿no? El igual es la línea. Entonces esa es la expresión. Por lo tanto, yo sé que esto que está aquí, ¿quién es? R cuadrado. O sea, de esto sería R cuadrado igual a 4. ¿Cuánto vale R? Entonces ese es el R igual a 2. Ese sería el que le corresponde a ese lo borro mejor de que le restamos. Entonces esa sería la expresión correspondiente. Ahora me falta el ángulo. El ángulo sería desde el eje X positivo, de ahí se mide. No voy a tener nada aquí, va. De acá se mide el ángulo, pero para que barra todo tendría que llegar de aquí y barrer toda la vuelta completa. Toda la vuelta completa hasta llegar acá. O sea, ¿cuánto va a barrer el ángulo? De 0, vuelta completa, a 2 pi. Entonces el R va desde 0 a 2. Y el ángulo varía de 0, da la vuelta completa, hasta 2 veces pi. Ese sería entonces los límites para los nuevos cambios de variable que he efectuado, que es cilíndricas. Ahora con eso vamos a nuevamente a reescribir la integral. Entonces la integral triple ahora sería así. Esa es la original, la triple. Bueno, la función se reemplaza. X cuadrado más Y cuadrado, eso es conocido. ¿Eso quién es? R cuadrado. Entonces aquí le ponemos R cuadrado. Los diferenciales se cambian a los nuevos, pero con el jacobiano. Y el jacobiano era
R. Entonces todo esto va a ser R y los nuevos diferenciales. Esa parte, ahí está. R con los nuevos diferenciales. Los diferenciales voy ordenando para colocar los índices. Bueno, el Z es el que está entre dos expresiones, entonces empiezo con Z y acá iría de R a 2. Luego seguiría el R. El R es constante de 0 a 2 y el ángulo sería de 0 a 2pi. Estos dos sí pueden cambiar de lugar. Cuanto el R al final y el ángulo en el medio, eso ya depende de esto. Bien, entonces ya tenemos eso, ponemos de 0 a 2pi, este sería de 0 a 2 y este va a ser de Z ¿Cómo se hasta retrocede? 2, de R hasta 2. Bien, ya tenemos entonces la expresión. Ahora de ahí ya construido eso, ya lo demás es fácil. Hay que efectuar y comenzar a integrar. Acá, por ejemplo, se efectúa esos dos. R cuadrado por R sería R al cubo. Los diferenciales. Bien, ahora aquí primero integro el Z, ¿no? Integral del diferencial de Z sería Z y se evalúa de R a 2. Eso va a quedar así. Al integrar esto queda Z, de R a 2 sería 2 menos R. Ya lo puse. Ahora hay que integrar esta. Ya por ese motivo yo quería ponerlo al revés. Hubiera sido factible primero el ángulo, luego el R al final. ¿Para qué? Para no hacer esto en este momento. Pero como le toca al R, tengo que efectuar. Entonces esto multiplica sería 2R cubo menos R cuarta. Y ahora integro. Integral de R cubo sería R cuarta sobre 4. Integral de R quinta sobre 5. Ya evaluado. De 0 a 2, evaluado y todo sale 8 quintos. Bien, esa sería la integral de esta. Y ahora la última. Ya sale. 8 quintos sale fuera. Sería integral de diferenciales el ángulo. Luego se reemplaza. 2pi menos 0 queda 2pi. 2pi por 8 quintos sería 16 pi quintos. Sí, ahí está. Ese sería entonces el equivalente de dicha integral. Bien, complicado no es, pero hay que tener bastante orden. Sobre todo orden, ¿no? Porque el que es un poco desordenado se va a perder, porque hay bastantes fórmulas, gráficos, transformaciones, son bastantes cositas que hay que hacerlo en forma ordenada. Si no se extravían, el último no encuentra absolutamente nada. Ya esta es una aplicación de coordenadas esféricas, en este caso cilíndricas. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta en esta cilíndrica? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Seguros? Y entonces pasamos al siguiente. A ver, las integrales ahora esféricas. Para las esféricas son nuevos parámetros ρ, esto debe ser phi, este es el ángulo θ. Estos son las equivalencias. El x es ρ coseno y le aumentas el seno de phi. El otro es ρ seno y le aumentas el seno de phi. Y la última es ρ coseno de phi. Ya esos son los equivalentes que se tienen. Ya con estos equivalentes haces el cálculo de todo lo que ya sabes. Ahora mira la misma idea acá. Este mismo tajito, el que te di como ejemplo, el mismo objetivo, solamente que ahora ya no es un cilindro, sino este es una esfera y que igual han hecho el mismo corte que está ahí. En cambio en el otro era un cilindro y el costadito se hacía ese tajito que te digo, ¿no? Pero ¿dónde más puedes haber visto eso si no es en el mercado? ¿En otro lugar más común para ti? No sé, no. ¿Has visto la cuña que ponen, por ejemplo, a los automóviles? De los frenos, de las llantas. Claro, claro, ahí tal vez, la he visto eso, entonces son formas de ese tipo, ¿no? Entonces hay un montón de cositas, pero el problema es que ya no es, digamos, tan común, ¿no? Tan común. Si era común en esas épocas, a veces ya no sucede esas cosas, ¿no? Entonces el mercado todavía sucede, pero la nueva generación todavía no va al mercado. Se extraña escuchar esos nombres. Puede ser la malla, pero así, güey. Ya, entonces ahí tienes esa figurita, la transformación. El jacobiano ya no he puesto el determinante porque es inmenso y por apuras. Este es el llamado jacobiano, ¿no? Rho seno de phi, rho cuadrado. De la derecha son los Ya, y requerimientos. con eso hace los cambios, igualito que el anterior. Donde está la función, reemplazas el x, el y y el z. Y mira cómo quedan. Son expresiones grandes, por eso esféricas, utilízala, pero bueno, en fin,
bien aplicable este tipo de sistemas. Caso contrario, no te recomiendo mucho las esféricas, porque los cambios de variable nada más que haces el X, Y y Z. Si hay una función y hay que reemplazar ahí, esto va a ser una expresión gigante, ¿no? Y si se reduce, qué bonito, pues, pero si no se reduce, te vas a arrepentir de hacer estos cambios. Por eso la esférica trata de no utilizarla con frecuencia. Piénsalo bien, ¿no? En cambio las cilíndricas y las anteriores es más factible. Y entonces esto es lo que reemplazas en la función y acá van los diferenciales nuevos con el valor absoluto del jacobiano. Que ya te dije que no es necesario poner barras, ¿por qué? Porque ρ primero está al cuadrado, ya es positivo. Y el seno de phi, si es que alguien piensa que puede salir con un menos, imposible, porque el phi solamente se mide desde ¿dónde? De 0 a pi. Y entre 0 y pi la función seno siempre es positiva, ¿no? Primer y segundo cuadrante, la función seno es positiva. Así que la barrita no es necesaria. Ya esta es la pequeña fórmula que va a quedar en cilíndricas, en esféricas en este caso. Vamos a ver un ejemplo. A ver, te dicen esto. Sea Q el sólido, está limitado por y igual a z, acá te plantean, este es el plano, esta parte inclinada, ¿no? Está inclinado así, lo limita. Y la suma de cuadrados igual a 1, o sea, toda esta parte es una parte de una esfera, ¿no? Donde le han sacado un tajito ahí como una cuña, lo han cortado, y este es el pedacito que ha salido. Dice, todo esto se analiza en el primer octante, o sea, solamente en este lugar, no hay que salir de ahí. Usando coordenadas esféricas, pedido del problema, así que no debe haber mucha dificultad, ¿no? Si no me lo piden, como te dije, piénsalo, no te aventures a hacer esto. Me piden calcular la integral triple, ¿no? Sobre esa región que me dicen, esa superficie, o ese sólido. La función, mira, han puesto uno pequeñito, z, nada más. Porque si ponen otra cosa, probablemente sea gigante la integral. Bien, vamos entonces a definir esta integral en las nuevas coordenadas. Bien, voy a hacer cambios de variables, pues, ¿no? Que va a ser las esféricas. Son cambios de variables, sino que se llaman esféricas. Para ello creo que lo recomendable sería lo siguiente. Si lo analizo así, voy a tener que hacer una proyección sobre el plano XY para poder determinar una región y comenzar a hacer el análisis ahí, ¿no? Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que tú pongas tu cabeza de costado y lo veas así de este costado, ¿no? O sea, tu cabeza debe mirar hacia el eje X. Si tú lo miras así, entonces vas a observar que el YZ, esta parte de acá, se convertiría en base, ¿no? Sería como el piso. Y este sería, como decirte, la altura, pero tienes que verlo así de costado. Bueno, en tu caso, ¿hacia dónde te inclinas? ¿Lo inclinarías eso a ver hacia dónde? Bueno, igual que yo, ¿no? Si lo estás mirando hacia la izquierda, ¿no? Ve hacia la izquierda y ahí lo vas a ver. Pero como te vas a dañar el cuello, mejor lo voy a girar. Ahí está el X, ahí está el Y, ahí está el Z. Sí, lo he puesto bien los ejes para que veas que voy a hacer el giro, no voy a cambiar nada. Una vez hice un problema así girado, sí, ¿no? Pero en ese problema girado creo que sí cambié todas las letras, ¿no? Las reformateé a las letras para que sean las letras familiares, tú veías, llamamos XY y todo ello. Ahora ya no voy a hacer eso, no lo voy a girar, pero no voy a cambiar nada de la letra. La letra va a quedar como está, ¿no? Simplemente el giro es como si yo me hubiera girado y lo estoy viendo de esa manera. Ya ahí va el giro. ¿Ves? No he movido nada de los ejes son los mismos, no estoy alterando nada de eso. Este sería el eje X, el eje Y, el eje Z. Simplemente, en vez de voltearme yo, volteo el dibujo, ¿no? Yo me daño volteando ahí, doblando mi cabeza. Ya este es. Entonces acá, por ejemplo, el piso, ¿quién sería? YZ. ¿Ves? Ya no es el XY que siempre hemos trabajado. ¿Ves? La altura, ¿quién es? Ya no es Z. ¿Quién es la altura? El X. ¿Ves? Es distinto. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado ahora, porque una pequeña mala maniobra puede malograr todo. Entonces lo he hecho así, ¿para qué? Para que la región en el cual voy a integrar ya esté en el piso, mira. Ya está la región, sería esta partecita y ahí comienzo a sacar sus límites para la integral. Entonces he hecho el giro de todo. Bien, una vez girado, ahora vamos a ver los cambios. Los cambios ahora cambian todo. Por ejemplo, acá yo veo esto, ya no es Z, ¿no? Eso me tengo que imaginar, es como si fuera el X. Ahí es donde ese ocurrió
en la última pregunta de la evaluación, pues ¡salud! ¡Salud! No vaya a contagiar, por favor. Está frente a usted. Después todas mis vacaciones conmigo. No, ahí sí voy a acordarme de usted, que si la jalo. No, generalmente siempre me ocurre eso, ¿eh? Cuando va a tener esto, así que está chévere, cuando viene y digo, vacaciones, no sé qué sucede, me enfermo. Yo digo, mejor hubiera seguido trabajando, ¿sabes? Me enfermo el último de vacaciones, más sufrimiento ahí, padeciendo, a veces da gripe, da otra cosa, el último de las vacaciones, triste. Entonces, a veces eso tengo que cuidar, ¿no? Para tener unas buenas vacaciones. O si no sucede eso, trabajo. No, hay que avanzar en un trabajo, dice, ya bueno, no pensemos en cosas malas. Ya acá, como les dije, hay que tener cuidado. O sea, acá, por ejemplo, el Z ya no es Z. ¿Quién es ahora el Z? ¿Ves? Entonces, donde tú hacías en tus esféricas, decías Z es ρ por coseno de phi. Ya no pones Z igual a eso. Ahora, ¿qué vas a poner en lugar del Z? El X, ¿ves? Eso es lo que hay que tener cuidado. Y ahí eso pasó en el último examen, pues donde alguien alucinó, hizo con integrales triples y te dije todavía que lo vio de costado. Que se puede ver, así como lo estamos viendo ahorita. Sino que al verlo de costado, las letras cambian, pues, ¿no? Si tú decías antes R es X es R coseno, al voltearlo, el X ya no es X. En vez del X, en un momento ahora está el Z y te tenías que colocar Z igual R coseno. ¿Ves? Y tú dices, pero ¿por qué Z? Es que era volteado, pues. Entonces, al verlo volteado, tu eje X ahora ya no es X, tiene el nombre de Z, el otro tiene otro nombre, entonces todo eso cambia, ¿no? Y al hacer la sustitución, ahí viene el detalle, pues como ya cambiaron, la sustitución es diferente. En cambio, ahí el alumno que lo vio de esa manera, estaba bien la idea, pero se cruzó, pues. O sea, él lo vio al revés, pero al verlo al revés, él mantuvo como si estuviera viendo derecho. O sea, ¿quién era X y Z? Lo convencional, lo de siempre, ¿no? Pero al hacer ese giro, no es así, ¿no? Como acá, ¿ven? Lo convencional es que aquí diga Z, pero no dice. ¿Por qué? Porque ahora mi Z, ¿quién es? ¿Ves? Entonces, para mí el X es ρ coseno. Y así todos los demás cambiaron. ¿Ves? Ya han cambiado la forma en este caso. Entonces, estos son los cambios de variable por esféricas. Ahora, eso hay que reemplazarlo y hay que comenzar a delimitar. Entonces, empiezo la delimitación. Primero, el ρ, que es el radio, que dije del origen hacia el punto de la superficie, para todo prácticamente, ¿no? Hacia el puntito. Dice que va de 0 a 1. ¿Por qué? A ver. Es 0, empieza de acá. Y ahora usted dirá, ¿y hacia dónde se mide? Bueno, eso vas a medir hasta cubrir todo, pues, ¿no? Dentro del sólido vas a cubrir todo. Entonces, de aquí comienza a desplazarse hasta... ¿Ya me entendieron todos? Sí, dijeron, ya entonces, mira nada más, ya se escribí aquí 30 segundos, lo llené todito, porque explicando me demoraron como 20, pues, pero ahí ya no, pues ya tuve que hacerlo directo. Ya nadie me dijo nada, porque se sigue lo mismo, pues, simplemente está llenando. Y acá entonces vamos a medir, de 0, comenzarías a medir dentro del sólido, vas desplazándote hasta que, ¡pum!, chocaste con la superficie, no vas a salir porque fuera de eso ya no hay sólido. Entonces llegaría hasta este puntito. Hasta ese puntito ha llegado en la superficie. De eso que está ahí sería la medida de ρ. ¿Y cómo varía? Desde el punto 0, ¿no? Acá es el 0, hasta este puntito que sería esta parte de la superficie. Pero esa superficie tiene esta ecuación, pues. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. ¿Y eso? Esa expresión, si tú reemplazas todo lo que era polares, o sea, estas cosas, reemplázalo acá y efectúas, ¿sabe qué es lo que sale? Todo esto que está aquí se convierte en esto. Es increíble. Seguro sí reemplaza el Z, todo reemplaza. Ahí vas a comenzar el banco, factorizas, ahí aplicas tu trigonometría y toda esa suma de cuadrados se reduce a ρ cuadrado. Y de ahí es donde tú sacas que esto sería ρ igual a 1, ya que es positivo. Entonces esta superficie esférica es igual a ρ igual a 1. Por lo tanto, cuando llegue acá a la superficie, este de acá, ¿qué significa? ρ igual a 1. Ese es el significado. Acá lo saco. ρ igual a 1. Entonces ρ varía desde 0, que es ese puntito, hasta el de afuera, que es la unidad. Vamos a ponerle así mejor. Ya, ahí está. Por ese motivo salió ρ entre 0 y 1.
Bien, ahora, como te digo, todo esto son barridos, ¿ah? O sea, yo voy barriendo un parámetro, el otro voy girando, el otro voy... Todo eso son barridos. Y ahora, ¿qué hago? Ya luego de ello puedo medir, por ejemplo, el phi. Phi es la medida del eje vertical del z positivo, pero ahora ya no es z. ¿Quién es en este caso? El x. Entonces de ahí se mide, desde ese eje comienzas a medir el ángulo, a la flechita que está inclinada, mides el ángulo. Entonces de acá vas a medir el ángulo sería, por ejemplo, hasta acá. Entonces yo puedo medir este angulito. ¿Eso quién sería? Phi. Pero ¿cómo varía esto? Bueno, este variaría mucho más, ¿no? Porque ese sería hasta la línea, se supone que yo debo barrer dentro del sólido. Entonces, por ese motivo, para que lo veas mejor, voy a hacerlo así. No, pero creo que ese sí está dibujado. Ya, entonces vamos a hacerlo así. Ahí está el piso. Ahí, aquí medí primero θ. Ya bueno, vamos a medir. El ángulo θ sería medido desde acá, desde el semieje positivo hasta recorrer todo, ¿no? O sea, si acá hay una línea cualquiera, un pedacito, pero yo voy a recorrer hasta el final. Sería de 0 hasta esta parte. Ahora, aquí empieza de 0, pero ahora ¿dónde termina el ángulo? Ahí viene el problema. Para ver ese ángulo necesito saber esta línea. ¿Quién es esa línea? Esa línea tiene una ecuación. A ver, esta parte es un abanico, esta parte, a ver, eso era aquí. Este de acá sería, mira, esta que está de rosado es esta parte. Entonces eso sería z igual a y. Si esta línea es z igual a y, es como si fuera la recta identidad, ¿no? Cuando tú decías x igual a y, es una bisectriz. Por lo tanto, significa que aquí hay un ángulo de ¿qué? 45 grados y acá dentro también hay un 45 grados. Entonces el ángulo variaría desde 0, este sería el rayo donde θ va a ser igual a 0, hasta este de aquí donde θ sería igual a ¿cuánto? A 45, pero eso se pone pi cuartos. Esa sería la variación del ángulo θ, de 0 a pi cuartos. Ahí está, ¿ves? De 0 a pi cuartos, ya tengo la segunda. Ahora me falta el phi. Para phi, ¿qué es lo que voy a hacer? Barrer simplemente desde acá, ¿no? Desde el eje positivo, desde acá va a comenzar, imagínate una flecha aquí, y va a comenzar a bajar así, abriéndose hasta medir todo. A ver, creo que eso está. Sí, ahí está, ¿ves? Todo eso va a ser la medida. Entonces el ángulo estás midiendo así, ¿no? Por acá hay un radio, mide el angulito, por acá hay otro, ve, así, mira, está barriendo toda esa zona. Parece un abanico, ¿no? ¿Ves? Se está barriendo toda esa zona hasta que complete esta parte inferior, ¿ves? Entonces ha barrido todo eso, ha quedado así, como un abanico dibujado. Ya ese es el abanico que ha generado, en este caso, ese ángulo. Y ahora, cuando haga girar el θ, es como quedar un abanico acá, y ese abanico comienzas a moverlo así, y barres todo prácticamente el sol. Entonces este barrido sería desde 0 hasta que llega al piso, pero de 0 hasta el piso, eso es de 0 a 90. Entonces el ángulo phi estaría dado desde 0 hasta el número 90. Ese sería entonces el que le corresponde. Sino que en vez de 90, ¿qué pongo? Pi medio. De 0 a pi medio. De 0 acá hasta llegar al piso, 90 grados. Ya esa sería la variación. Ya borramos estas líneas. Analizan este ángulo también. Y este ángulo. Bien, ya tenemos entonces la expresión planteada. Bien, ya tenemos entonces esta, me falta, phi de 0 a pi medio. Bien, ya tenemos todo, todos están entre constantes, por lo tanto es una caja rectangular. Profesor, pero yo no veo ninguna caja. No, la caja rectangular es en el sistema nuevo. Lo que estás viendo acá es el sistema original, X, Y, Z. En cambio, en el sistema nuevo, si lo dibujaras, esta es una caja rectangular. Bien, pero no necesito hacer ese dibujo. Así que planteamos la integral ahora sí triple. El jacobiano, no te olvides, ¿cuál es el jacobiano? Rho al cuadrado por coseno de phi en este caso. El coseno es del z, que es de seno de phi. Bien, ya tenemos el jacobiano, eso hay que incorporarlo por los diferenciales. Y no te olvides que aquí en la integral el z también se reemplaza. ¿De acuerdo? Entonces hay que reemplazar eso. Bien, reemplazamos. Ahí va. Ahí está. Pero profesor, z no era rho coseno. No, recuerda que aquí todo ha girado, ha cambiado. ¿Quién es el z? Este de acá. Rho seno de phi coseno de θ. Ahí está el z. Bien, ya tenemos la sustitución ahí. Ahora los límites. Como todo es en este caso
constante, yo puedo ponerlo en el orden que quiera. Solamente elige el orden, digamos, que te sea más fácil de efectuar. A ver, según eso, no, todos son fáciles. Jacobiano, rho cuadrado, seno de phi, y con este es el que puedo cambiar de opinión. El diferencial de rho, que no es complicado, es un polinomio. Diferencial de phi, yo hubiera preferido no hacer esa, dejarla para la final. Y diferencial de teta lo han dejado al final. Yo preferiría cambiar esta ubicación de ángulos. Ahora, ¿por qué? Ahorita vas a darte cuenta por qué haría el cambio para evitar algo, ¿no? Que me da pereza. No es que esté complicado, pero va a demorar más. Y ahora los límites, según lo que he puesto. Primero es rho varía de 0 a 1 acá adentro. El del medio es pi, sería de 0 a pi medios, y el exterior es de 0 a pi cuartos. 0 pi cuartos, acá 0 a pi medios, y aquí de 0 a 1. Ya está todo. Ahora efectúa y mira, solo acá había z, y mira cómo queda la fórmula. Lo vamos. Ya, pues. Rho cuadrado. Rho al cubo. Seno de phi por seno de phi al cuadrado, coseno de teta y los diferenciales. Ya primero se integra con rho, así que sería la integral de rho al cubo es rho cuarta sobre 4, el cual se evalúa de 0 a 1. ¿Ven? Ahí está, ya es fácil, ¿no? Reemplazas 1, un cuarto, reemplazo 0, se cancela, queda un cuarto. Así que todo esto vale un cuarto, que lo puedo poner fuera si quiero. Y lo pusieron acá nada más. Y el siguiente ahora es diferencial de phi, entonces este sería la variable, el coseno no, así que esto es un cuarto por el coseno, que lo dejo aparte, y la integral sería del seno cuadrado. Ya aquí se debe el motivo que te decía, ¿no? Yo no quería hacer con phi, ¿por qué? Me veo obligado a integrar seno cuadrado. Para integrar seno cuadrado dices tú arco doble, de mono. En cambio, si hubiera elegido teta primero, hubiera sido integral del coseno, ese es al toque, pues, ¿no? Rapidísimo. Y el diferencial ahora, el último, hubiera quedado ya para la calculadora. Pero ya, en fin, ya lo puse. Seno cuadrado de phi, y llevado al arco doble para integrar, eso era 1. ¿Se acuerdan? Seno cuadrado, el arco doble. 1 más coseno del doble sobre 2. Cuando es seno cuadrado es 1 menos. Cuando es coseno cuadrado es 1 menos. Cuando es coseno cuadrado es 1 más. Entonces este de acá sería 1. Ni lo han escrito. La pereza, pues sí, bueno. Pero esto se convierte a 1 menos coseno del 2 pi sobre 2. Integras, evalúas y sale un cuarto, pi cuartos. Ya lo han evaluado. El verde es este verde, pi cuartos. Sino que aquí ya como lo han aislado así, yo veo que estos son límites constantes, seguramente lo han hecho ya con símbolo. No me acuerdo, calculadora creo que le apliqué porque también me dio pereza hacer esto y sale pi cuartos. Bien, pi cuartos, un cuarto sería pi sobre 16, que lo puedes sacar y quedaría la integral del coseno. Ya esa es manualmente, si quieres, lo haces con programas y te va a salir el resultado. Pero no te dejan ver porque el primer ciclo lo mandan ellos. Sale pi entre 16 a raíz de 2. Ese sería el resultado de esto. Y esto es cálculo. Pero fíjate la forma, mira la integral grande que queda, siendo la función que han colocado la letrita z. Nada más eso han puesto. Ahora imagínate que no pongan z, sino pongan una función más grande. Las sustituciones son sin comentarios. Por eso, ya te digo, esféricas, míralos de lejos, con mucho cuidado, ¿no? Si puedes evitarlo, mejor. Porque no, generalmente no ayuda, ¿no? Salvo en problemas muy precisos, especiales, ahí sí es bastante buena su ayuda. Pero en casos de otro tipo, no. En vez de ayudar, puede perjudicarlo. Y entonces ya tienes el resultado de la integral. Esto ha sido una integral así vista de costado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Claro que podría. Ya aprendió. Ya ahí está. Tome la foto. Todo grabado. Ya sabemos que no Voy hablando en el detalle de este sí porque no sé, puede que me encuentre con el profe de física si lo han movido. Bien, ¿preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Todo claro?
Nos hemos pasado ya su recreo. No, realmente no mucho. Ya damos un receso, 10 minutos, son 12:23. Creo que acá la suma de cuadrados solamente está entre el x y el y de manera directa, ¿no? Ya que tiene 4, lo factorizo y la suma de cuadrados sería entre x y y. El z no está sumado directamente con ellos, ¿no? Estos tienen un 4, él no lo tiene. Entonces eso me desanima, por ejemplo, utilizar las famosas esféricas. Eso no ayuda mucho para reemplazar, reducir, nada por el estilo. Así que no voy a usar esféricas, voy a pensar en usar las cilíndricas. Y aquí está la grafiquita, aquí me han dado ya el z como varía de 0 hasta esta expresión que está aquí. Esa es la variación. A ver, comenzamos. El z, ya me lo han dado, de 0, y si no lo dan, usted lo descubre, pues no. De 0 sería del piso, ahí vale 0, y luego vas a levantar la alturita hasta llegar ¿dónde? A la superficie de la elipsoide. Y como este es el elipsoide, entonces lo único que tendrías que hacer es despejar el z. Y como estoy en el primer octante, el despeje sería el positivo. Así que de acá, si despejas el z, te va a salir esto. 2 veces la raíz de esta cantidad. Eso es lo que resulta si despejas z. Vas a restar, factoriza y todo ello. Esta es la expresión. Así que no necesito que me lo den, lo puedo sacar yo. De 0 hasta la superficie, el despeje de z. Ya eso es para z. Ahora vamos, y recuerda que cuando yo sé integral triple, yo te dije que hay varios tipos, ¿no? El primero, para delimitar la integral triple, te dije delimita el z. Eso es lo primero que hay que hacer. Esa es la primera integral que voy a manipular. Y el x y generalmente, ¿dónde trabajas? En la proyección. Entonces eso es lo que generalmente se hace. Salvo, te comenté también que la integral ya está hecha. O sea, ya está establecida, entonces ahí sí ya respetaría lo que dice. Pero en caso contrario, si tú vas a elegir, arranca con esto. Primero delimita el z, y ese va a ser mi primera integral que voy a efectuar. Así que ya está el z delimitado. Ahora me falta el xy, pero el xy se hace sobre la proyección, o sea, sobre esta proyección, el piso. Entonces vamos a aquí analizar el x y el y. Y todo está en la primera parte nada más. Bien, para ello puedo trazar, por ejemplo, así, una línea de este tipo paralela a y, o puedo trazar una línea paralela al x. Es ya cuestión de que uno decida cuál de ellas es la que voy a utilizar. Primero, como esta es la proyección, significaría entonces que esta va a ser cuando el z sea 0. La superficie es esta, pero cuando z sea 0 correspondería a la intersección con el plano. Así que si esto lo convierto en 0, ahí despejas, te va a salir esto. De lo cual le puedo sacar cuarta y demuestro que la suma de cuadrados sería 4. Eso es lo que resulta. O sea, es una circunferencia la línea que está aquí. Es una circunferencia de radio 2. Eso también tengan cuidado. He visto por ahí en el examen, se emocionaba, me carrero falso. Era así, pero el radio es 2, no 4. Y la mayoría trabajó con 4, ¿no? Entonces tengan cuidado en esos detalles. El radio no es este número, sino el 2 al cuadrado. 2 nada más sería el radio. Y entonces ya tenemos esta superficie, está delimitado por esta circunferencia. Pero como yo quiero llevar todo a polares, o en este caso a cilíndricas, entonces vamos a hacer los cambios. Bien, para coordenadas cilíndricas, recuerda el x es r coseno, el y es r seno y el z simplemente es z. Eso no cambia porque no he girado nada, estoy trabajando de forma normal. Y ya malograron todo. A ver, vamos a delimitar eso. Nosotros sabemos equivalencia del x, el de y, bueno, el z es z, y aparte de eso recordar que la suma de cuadrados también, ¿cuánto era? R cuadrado. Ya, todo eso son las equivalencias de coordenadas cilíndricas. Ahora eso voy a utilizarlo acá. Bien, para delimitar el z sí no hay problema, es esta, ¿no? Esta es la delimitación del z y eso ya está escrito aquí. Así que con él ya no hay comentarios. Ahora el R y el ángulo es el que me falta. Para el valor de R se tiene que medir desde el origen, ¿no? Desde ahí dentro de esa región sombreada, medirlo hasta el extremo. O sea, tú vas a comenzar a ver con otro color. A ver, ¿por qué está así? Ya tú comenzarías de acá. Y de ahí comienzas a navegar dentro de la superficie. O de la región, llegaría hasta aquí, fuera de ella no, porque me saldría de esa región. Y entonces el R variaría desde este puntito que va a ser de 0 hasta este puntito que está afuera, que no sabes quién es, pero tú sabes que esta expresión es R cuadrado, que sería igual al número 4.
Eso significa que el R valdría 2. Así que este puntito es R igual a 2. Entonces el R varía de 0 a 2. Aquí está bien. De 0 hasta 2. Ahí está variando el R. Ahora nos falta la variación del ángulo. El ángulo se mide desde el eje X, desde acá, del positivo, y tienes que barrer todo, ¿no? O sea, voy a medir el ángulo aquí, llego aquí y continúo hasta terminar toda la, bueno, no hay toda la vuelta, pero todo el recorrido dentro de la región. Entonces empezaría de acá, que es 0, hasta llegar a este eje Y, y ahí sería el ángulo de 90. Entonces el θ variaría de 0 a 90. Esa sería la variación del angulito. Y entonces el angulito acá lo podemos precisar, sería la variación de hasta llegar a esta parte, y ese sería el valor angular. Bueno, le ponemos mejor preciso, θ igual a 0, ahí es donde comienza, y en el otro extremo es donde va a terminar. Entonces en el otro extremo también colocamos lo que le corresponde. Este sería entonces θ igual a el valor de pi menos. Ese sería el resultado, llega a ser de 0 hasta pi menos. Ese es el valor del ángulo de un cuadrado. Entonces el volumen estaría dado por la integral triple del diferencial de volumen, pero eso va a ser 8 veces el que voy a calcular yo. El que voy a calcular yo es la octava parte. Entonces multiplico por 8 para que dé la elipse completa. Bien, multiplicando por 8 ya está listo. Ahora aquí colocamos. ¿Cómo sería? Diferencial de volumen se transforma en los nuevos diferenciales. Como este es cilíndrica, el jacobiano es R nada más. Entonces sería R y los diferenciales. El Z va al inicio, de ahí el R y el Z son los que siguen. Bien, primero, el Z, aquí adentro, afuera, ven afuera para escribir. El R, 0 a 2, se ve en la parte exterior. El siguiente es el ángulo, va en el medio, de 0 a pi medio. Y la otra sería en este caso de 0 a esta expresión. De 0 a 2 veces la raíz cuadrada. Bien, ya están los límites de la integral. Ahora lo que falta solamente es efectuar. Ya esto ya es cultura general. Efectúo integral de diferencial de z es z y se evalúa de 0 hasta aquí. Queda esta cantidad, porque el 0 se anula. Ya esto es lo que queda. Ahora integremos, pero acá sí lo he elegido de manera más correcta. No integro esto porque la siguiente es con el ángulo, y para ello esto significa que es una constante, así que nada que ver, el ángulo es lo que tengo que hacer. Integrar respecto a θ sería θ porque no hay otro, y ahí se evalúa de 0 a pi medio. Eso va a resultar pi medio simplemente. Ya conseguido eso, ya ahora sí me falta la última integral, pi medio lo sacamos fuera, quedaría 4 pi, y esto, el 2 también creo que puede salir, ¿no? Sí, podría salir. 8 pi va a quedar, y adentro es R y la raíz cuadrada, he puesto eso. Pero tampoco es difícil integrar. Si tú observas esta de acá, está afuera, pero derivado. Si tú derivas esto, sale menos 2R, acá está la R con R. Solamente agrégale el número 2 y ya estaría su diferencial y todo. Entonces ahí ya tiene la expresión. También voy a utilizar 20 créditos, ¿no? Entonces tienes que ver, ¿no?, cómo dejo algunas expresiones para después, y las otras más fáciles los pongo al inicio para integrar. ¿Por qué? Porque la última integral ya te dije, ¿no?, tiene la autorización de utilizar algún programa. Ya no muestres cómo se hace directo. Las otras sí, ¿no? Como tiene variable hay que saber entenderlo para hacerlo, pero la última no, directo. Ya este sería el volumen entonces del elipsoide. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con esto puedes sacar, por ejemplo, una fórmula del volumen del elipsoide. Solamente planteate un elipsoide general, donde ya no le pongas número 4, ni 16, nada, ya pongo uno en forma general, ¿no?, con valores ya cualesquiera, y puedes sacar una fórmula para el volumen de un elipsoide. Así como hay fórmulas de un triángulo, fórmulas de un paralelepípedo, también puedo sacar un elipsoide. Habría que ver qué tipo de fórmula sale. Complicada, fácil, ¿qué saldrá? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ninguna. A ver, dice, hay el volumen de la región sólida acotada inferiormente por el paraboloide. Esta parte es como una copa hacia abajo, y superiormente por la esfera. O sea, acá hay una esfera en la parte superior. O sea, eso es como un
domo así, pero esa superficie es esférica y abajo está así, como un recipiente. Y entonces esa es la forma que tiene. ¿He visto esa forma antes? ¿A qué se parece? A ver, alguien que asocie algo. ¿He visto esto? Algo parecido he visto. Profe, yo he visto algo parecido, pero no te sé de la No sé, la imagen, a ver, la imagen que se me queda en el cerebro, no me acuerdo. He visto en algún lugar algo parecido, es una escuchó No, recordar. Ah, ya, se parece una nuez. Sí, pero por eso. Ah, sí. ¿Sí? ¿No han visto las nueces que salen en la televisión? Las bellezas. Ahí en los programas ese de la película que da la era de hielo, ¿has visto? Ah, Ya hayas visto la nuez ese que para llevando, falta su. ese personaje que tú mirabas, ese de ahí, ya no se parece una nuez, ya parece, ¿no? Parece eso. Entonces ahí hay un paraboloide y arriba está Parece un cubierto. trompo, pero que la Y acá, por parte ejemplo, abajo hay una apunta. esfera, hay un paraboloide. Entonces, como hay una esfera, podría ser, ¿no? Coordenadas esféricas. Pero me desanimo por él. ¿Por qué, profesor? Porque acá suma de cuadrados se reduce, pero en esféricas no se reduce mucho, porque hay dos trigonométricas ahí de dos ángulos diferentes. Y el z tampoco es chiquitito, es rho por el coseno regular, ¿no? Entonces, si yo planteo eso acá, de un momento la expresión no se va a reducir tanto como estoy pensando, y va a quedar un formulón acá grandote que no me convendría. Este sí sale rapidito en esféricas. Entonces, la esférica un poco que lo dejo ahí en stand-by porque esta es la que me desanima. En cambio, en polares sería más práctico. La suma de cuadrados de esto es r cuadrado y el z es z. Eso, o sea, va a quedar acá un z igual a r cuadrado. Chiquita la expresión, ¿no? Y esta habría que reducirla justamente en cilíndricas, ¿no? Entonces, eso va a ser, parece más factible. Ya, vamos a comenzar. Porque abre un montón de cursos. Necesito algo. Para poder hacer la integral puedo delimitar el z, que es lo primero que voy a hacer, pero para delimitar el x y y necesito esta sombra que aparece acá abajo. Y para saber esa sombra es originada por la intersección de las dos superficies, la que es el paraboloide con la esfera. Los dos se cortan, ¿no? El paraboloide va acá, la esfera está así encima. Al cortarse va a generar este contorno. Este contorno es el que va a generar en este caso, ¿no? Entonces ese contorno que queda se proyecta al piso y ese es el que genera la sombrita que está ahí. Ahora, esa parte que se ha cortado, esto que está aquí, tendría que encontrarlo interceptando. Así que esta partecita sería la intersección del paraboloide con la esfera. Entonces interceptemos el paraboloide con la esfera. Por eso acá dice intersección de superficies. Para saber qué contorno tiene y ese es el que se proyecta. Dependiendo de lo que salga voy a encontrar su proyección. Proyectarlo solamente convertirlo z igual a 0, pues no, ya tendré la parte inferior. Y a ver, comenzamos. Este es la esfera y este es el paraboloide. Resolvamos. Aquí elimino, bueno, cualquiera. Creo que más fácil es eliminar la suma de cuadrados. La suma de cuadrados es z, entonces aquí que colocarás z. Entonces reemplazo. Quedaría z más z cuadrado igual a 6. Ecuación de una sola letra, ya salió. ¿Cuánto vale z de ahí? A loco nomás. Si no, aplica tu más para simple, fue trasladando, ¿no? 2, ¿no? Y hay otro más, creo. Pero el otro ya no, pues, porque el otro es z menos 3. Negativo no es esto, pues no está en la parte superior del plano XY. Ahí el z es positivo, así que esta no es. Entonces el valor que le correspondería es z igual a 2. Eso le va a corresponder a todo este contorno. Entonces ya tenemos ese z igual a 2. Pero ese z igual a 2 lo puedo reemplazar acá, pues. Y al reemplazar ahí, entonces, ¿qué va a originar? Va a originarse en el plano x cuadrado y cuadrado igual a 2. Ese sería entonces esta parte de la sombra, ¿no? Su proyección sobre el plano. Entonces tendríamos esa expresión, un círculo que tiene estas condiciones. Bien, ¿qué radio sería esto? Raíz de 2. Entonces ya tenemos calculado. Ya, entonces ya sé la sombrita. ¿Qué es sombritas? Ahora las limitaciones. Voy a usar cilíndricas. X es R coseno, R seno, el Z es Z, la suma de cuadrados es R cuadrado. Ya esas son las equivalencias que uno utiliza para sustituir y transformar todo.
Bien, comencemos la transformación. La primera sería de esta parte, ¿no? ¿Esto quién es? R cuadrado. Entonces borro esto y lo pongo ahora en cilíndrica. Z igual R cuadrado. La de arriba, esta también no me agrada, hay que cambiarla, ¿no? Es la parte superior, entonces esta parte superior también lo cambiamos. La suma de cuadrados es R cuadrado, así que aquí va a quedar R cuadrado más Z cuadrado igual a 6. Y de acá puedes despejar el Z. Pasa el R cuadrado a restar y una raíz cuadrada. No hay dilemas ahí porque el Z es positivo, la raíz sería positiva. Entonces esto lo puedo despejar y sacar el valor de Z. Entonces Z estaría variando. Y acá tú te ubicas, ¿no? Una línea vertical para saber dónde empieza abajo, dónde termina arriba. Si tú trazas acá cómo varía el Z empezaría desde este puntito que es el paraboloide de R cuadrado. ¿Hasta dónde llega? Hasta la parte esférica. Pero esta esfera es Z cuadrado es igual a 6 menos R cuadrado y eso es lo que han escrito acá. Z es mayor o igual que R cuadrado, o sea, arriba del paraboloide. Menor o igual que él, que sería debajo de esta superficie esférica. Entonces, adentro está el valor de Z, entre las dos superficies. Bien, ya tengo la relación para Z. Ahora me falta el X y el Y. Pero ya no sería X y Y, sino R y θ, porque estoy en cilindro. Ya este sería la sombra, entonces comenzamos a medir ahí. El R va a variar. Este color no se va a ver nada. El R va a variar desde el origen hasta llegar acá, hasta ese puntito. En el origen es R igual a 0. Y en este puntito, ¿quién sería? Si la suma de cuadrados es 2, R cuadrado valdría 2, entonces este, ¿quién sería? El radio sería raíz de 2. Entonces el R varía de 0 hasta que llega justo al extremo de esa superficie sombreada, entonces va de 0 a raíz de 2, lo que está acá. Ahora, ¿qué me falta? El ángulo. El ángulo es el barrido. ¿Dónde comienza para el valor angular? En el eje X positivo, de ahí es donde se mide. Así que empezaría desde acá. Este es el eje X positivo y de ahí me voy a dar un recorrido por toda la región. Continuamos. Continúa por acá y ahí está. Ahí está, ese sería entonces el recorrido que va a hacer. Ahora ese recorrido yo observo que es una vuelta completa. Entonces significa que el ángulo θ variaría de 0 a 2π. Entonces el ángulo varía de 0 a 2π. Ese sería entonces la equivalencia que se. Ya están todos los límites listos para colocar en la integral. A ver, detalles acá. Podría también analizarse por pedazos, ¿ah? Porque el paraboloide es simétrico y la parte de arriba que es la esfera también es simétrica. Ahora, siendo visto desde ese punto de vista es parecido al elipsoide. Si yo quiero puedo analizar en este primer octante y todo lo demás no, lo analizo después. Primer octante y lo demás ¿qué sería? Sería multiplicarlo por 4, ¿no? Porque están arriba nada más. Entonces analizo el primer octante y multiplico por 4. Entonces eso también se podría hacer, depende ya de usted. Pero los límites cambiarían. Por ejemplo, ya no sería de 0 a 2π. Si es primer octante, de 0 a π medios nada más. Entonces se comenzaría a reducir todo eso. El R sí se mantendría y esto también. Bien, ahora sí, con todo esto ubiquemos la integral. Ahí están mis valores encontrados. Ahora empezamos. Integral del volumen, es esto. Bien, cambio los diferenciales, todo con el jacobiano. En este caso estoy con coordenadas de qué tipo dijimos? Cilíndricas. Así que el jacobiano es R nada más. Entonces aquí comenzamos a cambiar, sería R, el X, el Y y el Z se cambian así. Primero R, luego el ángulo, luego el Z. Entonces han colocado de esa manera, pero no, nosotros según lo que tenemos en la región, primero tiene que ser ¿quién? Z, y esto sí ya lo elijo yo. El Z sí que no puede estar al final, tiene que estar acá al principio, la integral inicial que voy a empezar en el problema. Entonces reordenamos nuevamente. Ya ponemos acá el R y los diferenciales. Primero va el Z, y los otros sí ya depende de tu criterio. A ver acá. Sí, el R lo dejo para el final, me voy a quedar con el ángulo en el centro.
Y entonces afuera sería el r de 0 a raíz de 2. Acá adentro sería el z, r cuadrado a este radical. El teta sería el ángulo de 0 a 2pi y el exterior sería de 0 a la raíz de 2. Esos serían los límites de las integrales. Ahora tenemos que efectuar. Bien, no te preocupes de esto, que acá hay un r, va a ayudar bastante. Entonces, primero integremos el z. Integral del diferencial de z es z y luego evalúas este radical y este otro. Te va a quedar entonces las dos primeras integrales y acá sería r, la integral de él, ahí está, evaluado en estos dos números. Los diferenciales siguientes se mantienen. Bien, entonces ya tenemos esto. Ahora evalúalo, pues evalúo él, evalúo el otro y se restan. Y con eso vas a lograr mi nueva integral. Esta sería la nueva integral. Ahí está, el r de afuera y esto ha sido la sustitución que se está restando. Diferenciales originales. Ahora lo que te decía, pues ve, aquí me conviene ahora continuar con el ángulo. El motivo que no hay nada de ángulo para hacer el problema, ¿no? Directo el diferencial se integra. En cambio, si hubiera continuado con r, creo que no conviene. ¿Por qué? Porque mira el r, si hubieras hecho eso, todo esto sería variable. Tendrías que integrar esto. Y ahí sí hay que integrar cambio de variable, un trabajo en vano. Así que va a tocar el turno al ángulo. Ya para el ángulo, el integral de él es diferencial de θ, sería θ nada más y evalúas de 0 a 2pi. Ese sería el valor y queda de esta manera. Ahí está para ser evaluado. Pero ya agilizamos un poco. Esto ya sale ¿cuánto? 2pi. Acuérdate, 2pi afuera. Sería integral de él. Podría ser que multipliques y luego intentar la integral, pero mejor creo que el programa, sí. Y ahí está, lo multiplicado nada más, r por el primero y el r por el último. No, ni siquiera lo ha multiplicado, es igualito, solamente hemos puesto el valor de 2pi, yo pensé que había multiplicado. Y ahí está la expresión. Ahora esto tienes que integrar, pues no, pero si ya lo integras con fórmula, no lo he hecho yo. Yo pereza, pero ya lo puedes integrar. Que lo haga para saber cuánto sale. ¿Por qué la batería mi celular? Creo que ya eso ustedes lo pueden hacer. Eso ya lo dejo para ya esto ya no es necesario que me digas. Ya eso lo haces tú. Pon en tu calculadora, programa, no sé. Escríbelo, pídele la integral que te presentan y la respuesta va a salir. Solo hay que tener cuidado en este tipo de expresiones, ¿sabes? Los ángulos siempre trabajan en radianes, ¿no? Y si estás haciendo en tu calculadora, cerciórate que en la calculadora esté el sistema en radianes. Si no, todo sale mal, se desvían los valores. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda aquí? ¿Nada? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Ya esto ya no está en sus hojas. A ver, dice calcular la integral de él usando coordenadas cilíndricas. Ya entonces queremos hacer esa integral, pero con uso, y generalmente en el examen te van a decir específicamente qué quieren que aplique. Si no, el alumno a veces aplica cualquier cosa. Sus teoremas que vienen no sé de dónde, de la NASA, no sé de dónde traen, y aplican eso. A ver, coordenadas cilíndricas. Ya, para las coordenadas cilíndricas, acuérdate todos los equivalentes, ¿no? Es r coseno, el otro era r seno. ¿Qué más necesitabas acá? El z es igual a z. También necesito conocer que la suma de cuadrados es igual a r cuadrado. Lo pongo entonces diferencial de x, de y y de z es igual al jacobiano que es r, diferencial de r, de θ y de z. El orden ya lo cambio en el momento de integrar. Ya eso también se conoce. Bien, ya tenemos los equivalentes. Ahora sí vamos a hacer todos los cambios. Para hacer los cambios, primero necesito la regla. El z creo que no hay problema. Según la integral acá veo que el z está para efectuarse, pero es de 0 hasta. Así que creo que ese valor de z ni lo tocamos. Z sería mayor o igual que 0, menor o igual que la cantidad. Ya ese está perfecto.
Ahora la siguiente, la integral del medio corresponde a la letra Y. Entonces eso va a ser la limitación de Y. Sería de 0 a la raíz. Ya no puedes adelantar más cosas. Entonces el Y variaría desde 0 hasta la raíz de esta expresión. Sí, pero... Sí. Bien, ya tenemos el Y. Ahora el X es el exterior, ese sí sin comentarios. Puta, en el último De ciclo va a 0 acabar un hasta curso, ¿no? 2. Bien, ya tenemos entonces la región, ya hemos sacado los índices, ¿no? Para poder Los dibujarla. selectivos no los puedes Como mover. te dije, el Z creo que ni tocarlo, está bonito de 0 a, está perfecto. Entonces el que tengo que manipular es el Y. El Y es el que está limitado entre funciones, me va a decir qué gráficos son los que están apareciendo ahí. Entonces vamos a trabajar con el Y. Y a ver, ¿qué hacemos con el Y? Primero lo separo para hacer el dibujo. Ya, a ver, Y mayor o igual que 0, o sea, está limitado desde 0. Para eso hubieras tenido que adelantar física 1. Y el otro es menor o igual que la raíz de 2x menos x al cuadrado. Ya eso es el Y. El Y está limitado entre ellos. Entonces eso creo que lo puedo dibujar. Bueno, la primera creo que ni hablar, pues Y igual al mayor igual que 0 es de 0 para arriba, así que con él no hay problema. El otro, este es el que me preocupa, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, puedes utilizar tu GeoGebra, pero no quiero ser antiguo. Eleva al cuadrado. ¿Alguien ya reconoce eso? Circunferencia. X cuadrado pasa a sumar, más Y cuadrado, más 2x, y eso sería igual a 0. Ahora usted dirá, pero yo no veo la circunferencia. Es cuestión de completar cuadrado para ver la circunferencia. No, no lo voy a completar. Mejor, sí, por seguridad. Ya, a ver, acá le voy a sumar 1, aquí también. Ya, al hacer eso, entonces agrupa todo lo que es x. ¿Quién es x? X cuadrado más 2x más 1. Eso es x más 1 elevado al cuadrado. Ahora el siguiente, más y cuadrado, que no tiene con quién. Y en el otro lado sería 0 más 1, 1. Ya está, esa sería la expresión. Ahora sí creo que se ve nítidamente que se trata de una circunferencia. Hay una circunferencia ahí que está dibujada y de ahí seguramente salen estos elementos. Y a ver, vamos a dibujarlo entonces. Circunferencia, ¿no? A ver, ojalá que salga. Y a ver, me dice, Y mayor o igual que 0. Bueno, Y igual a 0 es esta línea. El eje X prácticamente. Ya el otro dice la raíz de él, pero eso lo he convertido y me salió esta circunferencia, ¿no? Entonces sería radio menos 1. Ah, ya, ahí me equivoqué en un signo. ¿Ves? Nadie dijo nada. ¿Dónde puso acá? Pues mira, esto pasa para ir a restar. Pasó a restar y cuando completé cuadros saqué el medio. Y ahora sí. Entonces su radio, su centro primero sería 1, 0. 1, 0 por acá, pues, más o menos. Aquí debe estar el punto 1. Y 0. Ahora el radio es 1, entonces de acá hay que medir 1 unidad. 1 unidad para acá, 1 unidad a este lado, 1 unidad para arriba y 1 unidad para abajo. Entonces con eso ahora sí construimos nuestra circunferencia. A ver, vamos a ver si me sale. No, creo que no me sale. No, ese 1 muy allá está. Y por acá. Hoy hablando este viernes. Ya está. Ya tenemos entonces el gráfico. Bien, ya tenemos entonces el puntito. Donde este puntito sería 2. Ese puntito sería 2. Bien, ya tenemos entonces el dibujito.
Ahora aquí me decían y mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Ah, y mayor o igual que 0 significa que me excedí en el dibujo. Solamente sería del eje X para arriba, ¿no? Entonces esta partecita no sirve. Ahora, ¿qué hago? Si borro, se borra todo. Pero vamos a ver si puedo hacer con esto. Te van a violar. Encima no hay... Uy, ya hay contagiados acá. Ya sé No lo lleva en contagiar. sexto. Lleva solo 4 cursos en sexto. Ahora esto se va a propagar exponencialmente. Ingeniería de control sí, pero este caso no. Más práctico puede demorar porque un aquí solo montón van a acá. llevar 3 cursos. Ya está, se borró algo. Bien, entonces ya tenemos ese grafiquito. Ese sería el gráfico. El Y variaría de 0 hasta la curva verde, ¿no? ¿Y esa curva verde quién es? Esa curva verde es esa expresión que aparece ahí, ¿no? La raíz cuadrada y todo eso. Entonces ya tenemos eso. El Y igual a 0 y esa sería la curva verde que estará representado por esa expresión. Bien, ¿qué más necesito ahora? Ya creo que nada más, pues ya está delatado prácticamente el problema. Y el X variaría de 0 a 2, que también estoy viendo de 0 a 2, confirmado. Entonces la región ya la tenemos. Sería esta parte. Ya, este sería la región, entonces, en el cual tenemos que trabajar. Y ahora, llevemos esto a coordenadas cilíndricas. Bueno, el Z ya está normal, ¿no? Ahora el Y y el X. Bien, para esto a ver qué hacemos. Los equivalentes. Primero, ver la ecuación de esta expresión, pero en la nueva coordenada. Así que vamos a reemplazar sus equivalentes. A ver. Y ahora sí. Ya reemplazamos, a ver. ¿En cuál ecuación? Creo que mejor la que está aquí. Aquí voy a utilizarla. La otra ya está alterada, no voy a ver cómo. Y cuadrado era igual a 2x menos x al cuadrado. Y ahí reemplazo. ¿Quién era y? Y es r seno. Entonces quedaría r cuadrado seno cuadrado de t. Es igual a 2 por x, pero x es r coseno. Menos este es x cuadrado, que sería r cuadrado coseno cuadrado. Y ahí sí sería la sustitución realizada, pero así no va a quedar, pues tenemos que despejar, acomodarlo. Este que está con menos pasa con más, quedaría r cuadrado seno cuadrado, más ahora r cuadrado coseno cuadrado. Bien, y en el otro lado se queda 2r coseno de t. Bien, al hacer eso, creo que esta primera parte se puede factorizar. ¿Puedo factorizar quién? R cuadrado. Si factorizo R cuadrado, queda seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Pero alégrate, eso es conocido. Eso de ahí, la suma de cuadrados del seno y coseno, ¿cuánto es? 1, o sea, desapareció. Quedaría R cuadrado igual a 2R coseno. R con R se va. Entonces va a quedar R igual 2 coseno de t. Ese sería entonces la circunferencia que teníamos, ¿ves? En polares es así, 2 coseno. En cambio en cartesianas es más grande la forma. Entonces ya tenemos esta expresión en polares. Ahora ya puedo delimitar. ¿De dónde empieza el R? El R empieza del origen. Del origen se traza la línea que esté dentro de dicha región. Entonces de acá comienzo a trazarlo. ¡Pum! Choqué. Hasta aquí llego. Entonces eso significa que ya puedo delimitar el R. El R variaría desde este punto que es el 0 hasta este punto exterior donde el R, ¿quién es? No es en este caso un número directo. ¿Cuánto es el R? Lo hemos conseguido. El R, ¿quién es? 2 coseno. Entonces este sería 2 coseno de t. Bien, ese sería el punto. Con eso ya puedo delimitar el R. Y falta el ángulo. Usted dirá, ¿y el ángulo ahora? Ya, el ángulo, a ver. El ángulo sería la medición desde el eje positivo, que es el X, desde ahí se mide,
Y va a comenzar, ¿no? Desde ese lado va a comenzar a abrir así, a levantarse, levantarse, hasta que cumpla todo. Ahora, ¿hasta dónde va a verificar esto? Esto va a verificar de acá, levantándose, levantándose, hasta que llegue al ángulo de 90. Usted dirá, no, profesor, pero no hay, sí va así, sino que cada vez se hace más chiquito, la línea se va cada vez más chiquita, pero va a quedar en forma vertical en este caso. Entonces sería el ángulo desde 0 hasta pi medios. Y a todo esto entonces creo que ya vamos a ponerlo, ¿no? Ya empezamos primero con z. Z es mayor o igual, menor o igual. Mayor o igual que 0, menor o igual que A. Ahora le toca el turno aquí a uno de los ángulos, R por ejemplo, ya estamos. El R está variando desde 0, como quedamos, hasta que salga la parte exterior, que era 2 coseno de θ. Y entonces el R va de 0 a 2 coseno. Y el ángulo giraría desde 0 hasta que se convierte en la vertical. Entonces el ángulo estaría variando desde 0 hasta el valor de vuelta completa, no, hasta el valor de pi medios. Solamente está en ese cuadrante, de ahí no sale. Entonces de 0 hasta pi medios. Ese sería entonces lo que va a corresponder. Bien, ya tenemos entonces el valor o los valores. Ahora sí, con eso ya planteamos la integral triple. Integral triple. Ya la integral creo que lo dejo planteado nada más. La integral sería así, vamos a llamarle I. Integral. A ver, empiezo. Z. ¿Quién era Z? Z es Z. Raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Pero yo sé que aquí en cilíndrica la suma de cuadrados, ¿cuánto es? R cuadrado. Con la raíz solamente ¿qué va a quedar? ¿Ves? Ayuda eso. Ahora viene el diferencial de Z de Y de X, pero eso se cambia con el jacobiano. R, porque cilíndricas, se comienza con Z, que es lo recomendable. Ahora, ¿quién sigue? ¿El ángulo? No, porque el R está entre funciones, entre 0 y 2 coseno del ángulo. Entonces no puedo ponerlo a la final, y se tiene que ir en el centro de todas maneras. Y al final recién va θ, que es puro número. Bien, ya tenemos entonces la expresión. Ahora ponemos los límites de integración. El Z es el que vas a realizar primero. El Z estaría variando de 0 hasta A. Luego viene el R. RR sería la segunda, va a ser 2. Primero el 0 y el 2 coseno arribita. Entonces aquí iría 0. Y arribita sería 2 veces coseno de θ. Bien, ahora falta el θ. θ variaría de 0 pi medios. Ya tienes entonces todos los límites de integración. Ahora, hasta ahora no he comprobado, un día voy a hacerlo yo mismo. ¿Alguien ha probado si en su símbolo resuelve así con límites de integración con letras? ¿O no hace eso? Sé que hace todos los numéricos, pero con letras. A ver, pruébalo. Ya lo adelantó. Qué astuto, qué astuto. Lo vendió al nombre. No lo conozco, pero. Y el otro ahora lo niega, que llegó a Cristo, ¿ves? Primera vez que lo doy. Primera vez que lo veo, ahorita va a cantar el gallo seguro. Que entonces habría que probar, ¿no? Si hace con el parámetro. Yo creo que no, no sé, ahora el momento hay la versión nueva que tiene, el momento lo hace. Habría que probarlo, a ver si con el parámetro A, por ejemplo, puede integrarlo. Si lo hace, ya tendría que buscarse otro tipo de pregunta para que no pueda el programa. Ya bueno, a integrar. Ya entonces aquí hay que acomodar primero la integral, a ver qué sigue acá. ¿Hay espacio o no hay espacio? Sí, sí hay espacio. Perfecto, entonces vamos a integrar. Hay que memorizar nada más la integral. 0 a pi medio, 0 a 2 coseno, 0 a z, acá quedaría z y r cuadrado, ¿no? Aquí va a quedar z y esto sería r al cuadrado. Ya eso es lo que tenemos que reducir. Y entonces vamos a copiar la integral. Lo malo que el Madway es un poco más difícil de escribir. Entonces aquí ponemos nuestra integral. El Madway es un poco más difícil de escribir. Ya, el I es igual. Ya me olvidé cuál era la integral.
era de 0 a pi medios. El otro era de 0 a 2 coseno. Y el otro era integral de Vas a llevar 5 cursos. 0 hasta a. Perfecto. Luego venía z y el r por r fue r cuadrado. La primera era de z, la segunda era r y la tercera era la. Ahí está. Ya construí de nuevo mi integral. Ahora hay que efectuarlo, ¿no? Entonces la primera está recontra. El r cuadrado ahora es el que tenemos que integrar. Sería r cubo sobre 3. Entonces aquí va a quedar r al cubo sobre 3, el cual habrá que evaluarlo de 0 a 2 coseno de teta. Entonces eso es lo que ha quedado ahí. Ya felizmente la última integral, así que ya no me preocupa mucho. Diferencial de teta. Bien, ahora evaluemos. A cuadrado sobre 2, integral de 0 a pi medios. Aquí evaluando, el 0 ya se anula, así que solamente el de arriba sería 2 al cubo, 8 tercios. 8 tercios. ¿De quién? Del coseno cubo de teta. Diferencial de la. Ya sacando la constante quedaría 8 veces, no, de una vez simplifiquemos. Simplificando daría 8 mitad 4. 4a cuadrado sobre 3. Y la integral solamente ha quedado de quién? Del coseno al cubo de teta. Bien, entonces me falta integrar esa. Manualmente o si no utilizas tu calculadora, tu programa, lo que tú creas conveniente. Y eso ya sale. ¿Cuánto saldría eso? A ver, ¿quién me dice? No tengo las respuestas acá. ¿Alguien lo puede hacer? Eso sí lo hace el programa, constante. Cuando hay letras no estoy seguro. Hoy día mismo voy a probar a ver si lo hace. Si el tipo te con intrigas y calcula. A ver, ¿cuánto sale eso? O integra directo también. A ver, integral directa eso. Sí se puede, sería así. 4a cuadrado sobre 3. Ya esto lo separo así, 0 a pi medios. Ya este sería coseno cubo de teta, sería coseno por coseno cuadrado. El coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Y el coseno de teta queda al costado del diferencial. El motivo es que este de acá va a ser el diferencial de alguien. Si yo cambio, por ejemplo, el seno de teta, le llamo un u, este sería su derivado, ¿no? Su diferencial, ¿eh? Coseno de teta, diferencial de teta. Así que esto lo estoy observando así. Lo he separado de esta forma con la intención de decir, el u va a ser ¿quién? Seno de teta. Entonces eso significa que esto ¿quién sería? Derivada del seno es el coseno, ¿no? Este sería diferencial de u. Y esta quedaría como 1 menos u al cuadrado. Y eso sí sabes integrado. La integral de 1 menos u cuadrado, fácil. Integral de 1 es u. Integral de u cuadrado sería u cubo sobre 3. Pero yo sé que el u, ¿quién era? Seno de teta. Entonces la expresión quedaría de esta manera. La integral va a ser 4 veces a al cuadrado sobre 3. Y la integral de él va a quedar u menos u cubo sobre 3. Pero el u es seno de teta. O sea, va a quedar, lo escribo con su variable original, seno de teta menos seno cubo de teta sobre 3. Esa sería la expresión que estaría resultando, el cual debemos de evaluar desde 0 a pi medio. Ya, eso es lo que tenemos que realizar en este caso. Ya no lo dejé ahí libre, ya lo dejé terminado prácticamente. Y ahora lo único que falta es evaluar. Ya que está ahí, vamos a evaluarlo. Ya la evaluación, a ver, aquí queda 4a cuadrado sobre 3 y aquí evalúas. Pi medio evalúas. Seno de pi medios es 1 menos seno de pi medios 1 al cubo 1 sobre 3. Seno de 0, 0. Seno de 0, 0. O sea, se anuló todo y queda esto.
Ya efectuando esto sería 2/3. 2/3 sería 8/9 de a elevado al cuadrado. Ese sería entonces la expresión resultante. Bien, entonces ya tenemos el desarrollo de dicha cantidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada, no hay preguntas. Integrales, si ya pasó tiempo sin integración, ya te habrás olvidado todas esas cositas, pequeñeces, trucos que se hacen. Ya. No hay preguntas acá, ¿no? A ver, tomo su foto rápido. Ya. Vamos a ver ahora. Calcular el volumen del sólido acotado por la esfera, usando coordenadas esféricas y cilíndricas. O sea, quiere que integres eso o que encuentres el volumen de esa figura, pero usando ambas coordenadas. Obviamente los dos a la vez no, sino una de ellas, ¿no? Por separado. Se supone que en ambos casos la respuesta es la misma, ¿no? O sea, son estilos diferentes de calcularlo, pero la respuesta es la misma. Y si te das cuenta, el volumen de esta figura, ¿qué cosa es? Esta es una esfera, o sea, la respuesta sería el volumen de una esfera, donde el radio de la esfera veo que es R. ¿Cuál era el volumen de una esfera? 4/3 pi radio al cubo, ya lo conoces. ¿Pero sabías de dónde sale? No, porque eso no lo demuestran. ¿En dónde demuestra el colegio? Nada que ver, ¿no? Te dicen, esta es y punto. ¿Quién sabe? Los profesores dicen y punto, ¿no? Tú tienes que creer ciegamente. Ya, hoy día la fe. Vamos a desvelar la verdad. Vamos a demostrar. Supone que de algún lugar sale, ahora vas a ver cómo sale. Solución. Empezamos a ver. Esfera, así que creo que empiezo por eso. Coordenada esférica. Entonces, a ver, primero vamos a poner ya las coordenadas. Entonces, coordenadas, vamos a poner esféricas, porque acá quiere que lo haga con los dos. Ya, cilíndricas ya hemos hecho varias, así que si no hay tiempo para eso, ya normal. Pero la esférica hay que hacer. Ya, a ver, coordenadas esféricas, hay que acordarse todos los equivalentes que tienes. A ver. ¿Cómo eran los equivalentes? X era igual a ¿quién? ¿Te acuerdas? Era rho, ya incluiste el seno de phi, claro, era rho coseno y de ahí incluye el seno de phi. Eso es lo que generalmente hago, pero ya su compañero me dictó ya todo ordenadito. Ya, el y es parecido pero con seno de teta. Rho, entonces seno de phi, seno de teta. Ya está listo. Ahora el z, ¿te acuerdas? Rho coseno de phi. Ya está, ya tengo el x, el y, el z listo para reemplazar. Pero en los límites de integración también necesito el diferencial y para eso necesito el jacobiano. ¿Cuál era el jacobiano en este caso? Rho cuadrado de phi. Ya, entonces dirás tú acá de x, de y, de z va a ser igual a ¿quién? A rho cuadrado, seno o coseno, seno, ¿no? Seno de phi. Diferencial, y el orden sí no, todavía no sé, se lo pongo en cualquier orden. Y si todavía no sé quién va primero, ya eso lo veré cuando ya tenga todo delimitado. Bien, ya está la expresión, entonces, ya hemos planteado todo. Bien, ¿qué más? Ya acá vamos a demostrar la suma de cuadrado de los tres, para que veas qué es lo que va a salir. Bien, ya está entonces los diferenciales para reemplazar, los cambios de x, y, z. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Bien, ya está todo listo. Ahora sí, empezamos a ver. Para el volumen. Como es volumen de una esfera, a ver, vamos a dibujarle, es que así va a ser difícil, una esferita. ¿Cuántos créditos te dan cuando tienes 16 puntos? Uno pequeñito, porque si no es muy grande no va a salir. Bueno, promedio ponderado es. ¿Dan 25? A ver, esperemos que salga la esferita. Ahora por acá. ¿Qué curso estás llevando? Más o menos.
más o menos. Ya, más o menos, entonces algo así sería. Ya, algo así, ya tú te imaginas que es una esfera, pues ya está. Ya tenemos la esfera dibujada. Ahora, para esta esfera la ecuación te la da. Entonces ahí usted irá rápidamente, ¿no? El ρ variaría desde el origen, que es el 0, y de ahí te desplazas hasta que toque la superficie, ya lo toque. Entonces va de 0 hasta la superficie, y la superficie ¿cuánto es? Sería el radio. Entonces el ρ va a ir desde 0 hasta ρ igual a radio. Hasta ahí va a quedar. Usted, ¿por qué radio? ¿Estás seguro? Sí, ahorita podemos demostrar si gustan para que veas que sale radio. Ahorita lo vamos a hacer. Ya ese sería el ρ. Ahora el ángulo, phi por ejemplo, phi sería la medida de acá hacia la línea, ¿no? Pero el barrido sería completo, o sea, de aquí vas a medir así, 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 va a ir hasta abajo, no todo. Si es que quieres hacer toda la esfera completa. De momento acá también usted puede decir, no, profesor, ¿qué te parece si hacemos solo primero octante y multiplicamos por 4? También, así como el elipsoide, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Entonces solamente tomar eso y luego por 4. Pero ya hicimos eso en el elipsoide, acá voy a hacer todo. Entonces voy a medir el ángulo hasta que llegue acá abajo. Entonces ahí significa ese sería el phi. El phi. El phi. Ya entonces voy colocando acá, ¿no? Rho va a ser de 0 a L, phi va a ser de 0 a pi. Y el ángulo, el otro ángulo sería ya girarlo, ¿no? Desde acá vas a comenzar a girar así. La vuelta completita. Ese sería de 0 hasta 2. ¿De acuerdo? Ese sería el ángulo teta, ¿no? El giro. 19. Así que ese 0 mejor lo voy a borrar. Está molestando. Son 7 créditos, son 26. Ajá, se borró, exacto. Bien, pero vamos a demostrar eso por esta vez nada más, de ahí ya tú y yo lo tomamos como propiedad. Ya, a ver, queremos sacar la suma de cuadrados. Y entonces decimos, a ver, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r al cuadrado. Y aquí en ese x cuadrado sería esta expresión, que luego al cuadrado sería rho cuadrado, seno cuadrado de phi y coseno cuadrado de θ. Más el y cuadrado sería rho cuadrado, seno cuadrado de phi. En sexto ciclo pienso utilizar 24 créditos, en el séptimo solo más 17, el ángulo el z, que octavo, sería rho 25. cuadrado coseno cuadrado de, y esto es igual a radio al cuadrado. Ahora mira, las dos primeras, esta de aquí hasta esta parte, veo que se repite rho cuadrado y seno cuadrado de phi. Entonces calculamos o factorizamos esto. Eso es repetir. Ahora si saco eso de la primera, va a quedar coseno cuadrado de θ. Y al sacar eso de la segunda, queda seno cuadrado de θ. Bien, todo eso más este otro elemento que está aquí. Igual r cuadrado. Ahora, al hacer eso veo que esto es una propiedad trigonométrica. La suma de esos cuadrados es 1, o sea, desaparece. ¿Qué es lo que estaría quedando? Rho cuadrado seno cuadrado de phi más rho cuadrado coseno cuadrado de phi. Entonces, entre esos dos puedo factorizar, pero para que no te pierdas voy a copiar. Quedaría entonces este elemento más, esto vale 1, el otro sería rho cuadrado coseno cuadrado de phi, y esto es igual a r cuadrado. Ahora de acá factorizo el rho cuadrado, y al factorizar rho cuadrado de la primera, queda seno cuadrado de phi, más al factorizar de la segunda, queda coseno cuadrado de phi, y todo eso es igual a r. Ahora esto ya sabes quién es, esa suma es 1. Entonces, increíblemente, para no creerlo, quedó que rho cuadrado es igual a r cuadrado, sacando raíz porque son positivos, rho es igual a r. Entonces, desde ahora ya puedes agregar tú como propiedad. ¿Qué propiedad? Ya agrégale acá una más. La suma de cuadrados de todos estos elementos es rho al cuadrado. Ya para que ya no estés haciendo cuando veas una esférica de ese tipo directo, lo estoy sumándose, rho cuadrado, punto. ¿Quién va a estar haciendo todo esto nuevamente, no? Entonces ya directo pones eso. Por eso dijimos rho va de 0 a r. Y ahora sí, coloquemos los límites para la integral. Para la integral sería así, rho varía desde 0 hasta r. El ángulo phi variaría desde 0 hasta pi. Y el ángulo θ da vuelta completa, de 0 hasta 2 veces pi. Ya, ese sería entonces los límites que tengo que colocar en la integral. Ahora sí llegó el momento entonces de la integral.
Volumen de esta figura sería integral triple de los diferenciales. Pero ahora esto lo voy a acoplar acá. Ahí está. Ya los diferenciales en que se transforman en esféricas, ahí arriba está. Rho cuadrado, seno de pi. Ahora sí, los diferenciales. A ver, ¿en qué orden colocamos? Como todos son constantes, ¿no? Veo que está limitado en puros elementos numéricos. El R también es un número. Entonces puedo integrar en el orden que quiera. Y quiero integrarlo en qué orden. Cualquiera, ¿no? Ya cualquiera. Diferencial de Rho, por acá diferencial de phi de una vez y diferencial de teta al final. Ya se acabó. Y en la parte interna de Rho, entonces iría de 0 hasta R. Luego el diferencial de phi, ese va de 0 hasta pi. Y terminamos con el de teta, que es de 0 a 2pi. Ya está. Ya tenemos todo, ahora sí a integrar. Esperemos que salga lo que conocemos. Integrar 0 a 2pi, integrar 0 a pi. Y ahora sí, integramos esto. Seno de phi es constante. Integramos Rho cuadrado. La integral de Rho cuadrado es Rho al cubo sobre 3. Hay que evaluarlo de 0 a R. ¿Ves? Ya integré esa primera. ¿De qué rango? Diferencial de t. Bien, ahora evalúas, ¿no? Evalúa el R, queda R cubo sobre 3 y el 0 se anula. Entonces esta integral quedó así. Integral de 0 a 2pi, integral de 0 a pi, seno de phi, y acá quedó simplemente R cubo sobre 3. Y los diferenciales que corresponden. Bien, mira, apareció R cubo ya, y sobre 3 ya falta poquito entonces. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Integramos la otra expresión. Entonces el volumen sería igual, sacamos R cubo sobre 3 y ahora integramos con phi. Sería integral del seno de phi, que es integral del seno de phi, que era menos coseno. Entonces aquí va a quedar menos coseno de phi. Pero el cual hay que evaluarlo de dónde? De 0 hasta pi. De ahí a ahí hay que evaluarlo. Bien, y me faltó ¿quién? No, nadie más. Me falta el diferencial ahora. Falta el diferencial de t. Bien, entonces quedó R cubo sobre 3, integral de 0 a 2pi, y ahora evaluamos. Al evaluar esto sería menos coseno de pi, luego viene menos el menos coseno de 0. Ahí está. Y eso diferencial de t. Ya, entonces aquí sería coseno de pi, coseno de 180 es menos 1, con el menos sería más 1. Acá menos por menos da más, coseno de 0 es, 0 por si acaso. Coseno de 0 es 1, o sea 1 más 1, 2. Entonces aquí quedó R cubo sobre 3, 0 a 2pi, y aquí quedó increíblemente el número 2, diferencial de t. Ya creo que ahora sí podemos acelerar. Integral de él sería teta, de 0 a 2pi va a quedar 2pi, por el 2 que está aquí es 4pi por R cubo sobre 3, o sea, conclusión, 4pi R cubo, todo eso sobre 3. Y ahora, ¿ese era el volumen de la esfera? ¿Sí, no? Ese era el volumen de la esfera. Entonces ya está demostrado el famoso volumen de la esfera, ¿ves? Ya para demostrar eso, como ves, tenías que esperar el quinto ciclo de tu estudio. Eso no lo demuestran, pues en colegio jamás, en la academia tampoco, pues, ¿no? Porque ya sale de otra manera. Entonces ya es mucho más complicado, ya simplemente, esas son las fórmulas y esas son, dice, se acabó. Tú tienes que creer nada más ciegamente en lo que te dicen. Pero ahí está, ¿ves? 4/3 de pi R cubo. Ahora fíjate, a pesar que es esférica pura, es regular el proceso, ¿no? Demora un poquito. Por eso yo te decía, imagínate que no fuera una esférica pura, hubiera otras superficies, va a demorar más. Y todavía, para colmo, que le pongan delante de la diferencial una función donde hay que reemplazar, eso crece pero enormemente, pues. Por eso te digo, las esféricas, ten cuidado, ¿no? Cuando quieras aplicar la esférica, déjalo como ya una opción, que ya no te queda otra, pues, ¿no? Y que sea factible también la aplicación. Si tú ves que está un poco difícil, mejor no olvida la esférica.
La esférica es un poquito problemática, ¿no? No ayuda mucho, salvo excepciones como esta, que ha sido una esfera pura. Entonces ahí sí, pues no hay nadie que incomode. Y el diferencial ha sido directo también, no ha habido nada de funciones ahí. Entonces ahí conviene. Pero caso contrario, a veces no. Si hay otra superficie paraboloide, un cono, poco probable. Ahí prefiero que utilices cilíndrica. La cilíndrica se acomoda mejor a cualquier situación. En cambio esta no tanto. Y ahora esto puedes demostrar lo mismo, la misma cantidad, pero hazlo ya no con esférica, sino ahora con cilíndrica. O sea, la misma idea, pero con cilíndrica. Para cilíndrica ya, a ver qué te recomendaría. Ahí sí mejor toma un octante, un pedacito y dices por 4, ¿no? Y ahí aplica cilíndricas, ¿no? Cilíndricas. Entonces ahí me dirías el R, el Z y todos esos detalles. Sería mucho más práctico, porque si no, si tomas todo, el Z te complica, pues como es una esfera, va a haber un Z abajo del plano XY y un Z arriba del plano. Entonces ahí va a haber dos valores de Z, uno negativo y otro positivo. Se complica un poco. Por eso es mejor acá aplicarle en un octante y luego multiplicas por 8. Más práctico. Si es que quieres hacer cilíndricas. En cambio la esférica sí pudo manejar todo a la vez, mira, no involucra ningún negativo. Maneja todo simultáneamente y todo sale pero a la perfección. Y a eso también me llamó la atención ahora que me has hecho acordar eso del menos y más. ¿Alguien sabe qué sale su equivalente de esto? ¿Qué sale? 0. ¿Doble de la función? Sale el doble de qué? De la función. El doble de A, que ya ha integrado todo. Doble de la función. Doble de la función. O sea, ¿cómo sería? Doble de la función. ¿Algo más? No. O porque no lo puedo integrar, porque es integral de f de x, no sé para integrar, así que tiene que quedar integral. Ya yo he visto claro. que algunos ponen así. Ya, eso me has hecho acordar porque eso, no me acuerdo quién, pero alguien hizo un examen así, el último. Creo que era la última pregunta, en la que se integraba el x de menos 10 a 10, el otro era de menos 12 a 12. Alguien hizo eso que está ahí. Era de un número negativo al positivo y le puso el doble de 0 al número. Bueno, es posible, ahora os diré cuál es, profesor, ¿es esta la fórmula o es esta de acá? Ya, depende del tipo de función. Por ejemplo, ahí el alumno aplicó directo la propiedad, pero para aplicar eso hay dos posibilidades y ahí no explicaba cuál de las posibilidades es. O sea, que si yo soy estricto, ahí debería de descontarle, porque ¿por qué es esa? ¿No será la otra? No está explicando. Ahora, ¿cuándo cumple? Sale 0 cuando tú observes que esta función es impar. Funciones impares has visto en complemento matemático. Si es una función impar, esa integral sale 0. Porque cuando dibujes vas a observar que una parte está debajo del eje y otra igualita está arriba. Y la integral una sale positiva, la otra negativa y al sumarse se anula. Así que cuando es impar, eso vale 0. Pero cuando es par, sí se puede hacer esto. Pones el doble y de 0 a. Porque de menos a 0 es lo mismo, por eso ponen el doble de esa integral. Pero eso solamente sabiendo que es par o impar. En impar salía 0 y en par se podía hacer esto. Y ahí no aplicó, simplemente lo transformó así. Suerte que su función era par. Entonces funcionaba, pero no lo ha demostrado. Ni siquiera lo comentó. No, lo ideal era comentar. Como es una función par, ¡pum! Pone. Entonces vino par, sí, lo ha transformado con esa condición. Pero sin esa condición no es factible esa transformación. O sea, tiene sus condiciones, no es así alegremente cualquier cosa. Así que las dos respuestas son correctas, pero dependiendo de cómo es la función. Si era impar era 0, si es par sale 2 veces la otra integral. Y entonces la cilíndrica creo que tú ya lo puedes demostrar. Tú solito ya te encargas de encontrar la cilíndrica. Wow. Ya, entonces, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna consulta?